Bueno, pues fueron las palabras emitidas ayer por diferentes protagonistas que iban o bien solas o con amigas. Vimos incluso en ese 8M de Fuerteventura abuelas con sus nietas en imágenes, bueno, pues muy entrañables, acompañándolas, portando las pancartas y también personas que a título individual se sumaban. Por otro lado, algunos medios pues, han reseñado que este 8M del año 2020 ha estado enflaquecido, desinflado por diferentes tensiones, por diferentes puntos de vista feministas, de los que hoy vamos a hablar. Tenemos una mesa de actualidad dedicada, como no puede ser de otra manera, al mundo feminista, que no solamente se reclama y se reivindica el 8M, sino el resto de los 365 días del año. Con nosotros, Carla Alba Represa. Buenos días, Carla, gracias por estar con nosotros. Buenos días. También Carisma Wadwani, algún día aprenderé a dar ese apellido bien. Gracias, Carisma, Hola, por estar días. con nosotros. Ore Vera, gracias, bienvenida. Martín García, que salía ayer como una de las voces juveniles y además masculinas en esta reclamación de derechos para la mujer. Gracias por acompañarnos. Y María Jesús de la Cruz, la consejera, gracias por estar con nosotros. Bueno, iba a estar con nosotros hoy también Lorenza Machín, pero ayer hubo una intensísima jornada, la veíamos por la mañana en el 8M, la vimos en las jornadas de tarde junto con una charla impartida por Almudena Estevez, que también hubiera querido estar hoy con nosotros, pero que por motivos de cansancio físico y por motivos de agenda política en este caso no han podido estar. Gracias de todas maneras por formar parte de ese pequeño reportaje. 8M, de nuevo salimos a la calle, Carla, a reivindicar prácticamente lo mismo que hace 20 años. Bueno, lo mismo, pero yo creo que con una ampliación de criterios. Uh-huh. O sea, hace años realmente era la mujer trabajadora la que reivindicaba y el resto de mujeres pues prácticamente se quedaban en casa y decían: estas son las locas trabajadoras. Un gran error por parte de ellas. Luego, poco a poco, yo creo que el feminismo, que realmente es la base de la igualdad y de la humanidad, se ha ido extendiendo y actualmente ya hay una generación amplia de personas de distintos orígenes, de distintos cometidos, que consideran que el 8M es un día suyo. Yo en eso no estoy de todo de acuerdo, porque hay algunas asociaciones mal llamadas feministas, a las que yo suelo llamar hembristas, que habría que excluirlas, ¿no? Pero sí, efectivamente, hoy en día hay muchas más mujeres sensibilizadas en la importancia de que la mujer es la piedra angular de la sociedad humana y que hacen el 8M como deberían de hacer pues los 365 días del año. Uh-huh. Ayer había comentarios en las redes, cuando publicamos este vídeo, decíamos: las mujeres salen a la calle a reivindicar sus derechos, decían algunos hombres. Llevan 40 años manteniendo los mismos derechos que los hombres. ¿Qué más quieren estas mujeres, no? Pues a mí que me expliquen si son los mismos que los hombres, porque si el voto, el derecho al voto se le dio a la mujer hace X años, pero los hombres lo llevan teniendo desde siempre, por lo tanto no es desde siempre que tengamos los mismos derechos, no es desde siempre que estemos cobrando igual que los hombres. Eso a día de hoy todavía sigue existiendo. Por el mismo trabajo no cobramos igual. Y así muchos otros casos, ¿no? Dentro de la trata de mujeres, son mujeres y niñas, es decir, que me expliquen si sigue siendo así desde siempre. Yo no estoy nada de acuerdo. Uh-huh. Bueno, hasta el punto de que eso se llevó a las aulas. Orevera, sí. Se llevó a las aulas, ayer estaban presentes, ayer estaban por allí muchas alumnas, muchos estudiantes que al fin y al cabo también han tomado esta bandera. Sí, la educación es fundamental en el desarrollo de las ideas feministas.
No quiere decir que fuera de las escuelas no se implementen también el feminismo, pero el alumnado llega a los institutos, que es lo que yo represento, con unos contenidos educativos informales y no formales que nada favorecen la igualdad. Entonces yo creo que es el sitio y el espacio adecuado para desarrollar estas ideas. Y lo que quería apuntar también es que ayer estábamos allí todas y todos, y es un día que no solo nos pertenece a nosotras, sino también nos pertenecen a todas aquellas personas que piensan que todavía queda mucho por hacer en el mundo laboral para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que todas tenemos y todos tenemos el lugar, y allí estábamos, y creo que no hay ninguna asociación que no debiera estar. No estoy de acuerdo con mi querida Alba al decir que hay ciertos grupos que se les denomina hembristas, porque el concepto hembrismo no existe, es un invento patriarcal, porque para ser hembristas la mujer tiene que tener poder, y eso no lo hemos tenido nunca ni aún hoy. Entonces no existe el hembrismo como tal. Martín, los estudiantes, hablaremos ahora sobre embrismo, porque a mí me gustaría también, en esto sí que hay una diferencia, no estamos yendo todas a una, en lo que ha planteado Carla, que es un debate del que hablaremos, de hasta qué punto una asociación feminista puede ser hembrista, en el papel diferenciador, en el papel excluyente, ¿no? En muchas ocasiones. Si me permites, Carla, antes de entrar en esta materia, quería conocer el punto de vista de los estudiantes, de cómo están viendo, si una sociedad es tan igualitaria y tan real como preconizan algunas de esas voces, por qué los chicos y por qué las chicas están saliendo a exigirla. Pues básicamente porque no vivimos en un mundo igual, aunque es verdad que cada vez se están cogiendo más derechos, porque por ejemplo lo que acaba de decir Ore, que no hay mujeres en poder, pues yo difiero. Aquí hay una consejera y una persona que está en el ayuntamiento, por tanto ya están empezando a coger poder. Es más, una de las personas más poderosas del mundo es Ana Botín, ¿sabes? Entonces que me digas que no hay mujeres que en el poder, creo que por ahí no va. Yo creo que todavía queda mucho por coger, es cierto, pero todavía tienen muchas más desigualdades las personas que están dentro de la clase obrera que las personas que tengan dentro de la clase burguesa, porque no es lo mismo, porque la burguesa es verdad que el movimiento empezó como siendo liberal porque las mujeres querían poder para poder seguir explotando a los trabajadores y poder seguir explotando los recursos naturales como hacen a día de hoy. Por tanto, creo que en ese sentido tenemos un punto de vista totalmente diferente. María Jesús. Se han puesto muchos temas sobre la mesa que no sé un poco, lo que acaba de comentar Carla. Yo creo que es verdad que dentro de la defensa de la igualdad, que yo creo que ese es el punto que nos une a todos y a todas, es verdad que hay determinados colectivos feministas que se llaman feministas, a lo mejor demasiado radicales, si quieren excluir a determinados colectivos. Y de hecho yo me he sentido excluida, he ido a reuniones y me he sentido excluida por actualmente tener un cargo público. Y yo llevo con el cargo público 8 meses. Anteriormente yo defendía la igualdad igual que la defiendo a día de hoy. Entonces, sí es verdad, y lo puedo decir porque yo lo he sentido en mis carnes, que hay determinados colectivos que intentan excluir, a veces, aparte del género masculino, o ponen estigmas a determinadas personas por ostentar, en este caso, un cargo público. Creo que eso no es justo. Yo creo que aquí todos tenemos que arrimar el hombro y luchar por la igualdad de las personas, sean hombres, mujer o de la pues como se estime. Eso para empezar un poco lo que comentaba. Y después también lo que comenta Iván, es verdad que se han dado pasos adelante, pero también hay que poner los pies en la tierra. A las mujeres que accedemos a los cargos públicos nos ponen 5 filtros, por lo menos, y a los hombres se da por hecho de que ya son capaces. Y eso también lo he vivido, yo lo digo porque lo he vivido yo. Y entonces yo soy bastante clara y transparente, o sea, que no nos conformemos y no pensemos, bueno, pues como ahora en el caso del Partido Socialista ya tenemos ese acceso porque hacemos listas totalmente igualitarias. Cuando llegas a la realidad de la administración, entonces ahí ya empiezan a ponerte filtros, y no porque esta persona tiene más capacidad, porque a lo mejor tiene una carrera que tú no tienes, o tiene una carrera diferente, o esta persona tiene más capacidad porque quien decide eso es un hombre, porque también hay que poner las cosas claras. Todavía quien más decide son los hombres.
Y eso es así. Entonces, es así. Vamos a poner las cosas en su sitio. Yo creo que hay que salir con estado optimista, porque hemos conseguido muchas cosas. Cuando dices filtros, las mujeres en la política, por ejemplo, hemos tenido que pasar hasta 5 filtros. Claro. Partiendo de listas paritarias, ¿a qué filtros nos estamos refiriendo? Pues filtros que a veces son filtros ficticios, filtros porque a lo mejor tienen más apoyo dentro del partido, filtros porque tiene una carrera específica que a lo mejor es económica, derecho, que se supone que tiene mayor conocimiento, filtros porque ya he trabajado con esta persona anteriormente y conozco su buen hacer, filtros porque determinados filtros, que a veces son filtros ficticios, pero que están ahí. Entonces, estamos hablando de que el peso de una mujer, la opinión de una mujer parece que tiene menos solvencia en política. Sí, yo también lo pienso así. Además, creo que a veces también es para rellenar la paridad, que parece ahora que puede ser la salvación para las mujeres, pero si no se comedia de alguna manera puede ser una gran trampa. El querer llenar unos cupos solo por ser mujer, cualquier mujer que llega al poder no es feminista. Entonces hay determinados partidos políticos, a lo mejor también incluso pero el que cualquier yo represento, hombre tampoco. Pero cualquier hombre tampoco. Pero, por ejemplo, cuando salen partidos de derecha o de extrema derecha diciendo nosotros somos más paritarios incluso que otro partido que pueda ser de izquierda. Pero es que, claro, es que aquellas mujeres, lo que Celia Amorós llama becarias del patriarcado, vamos a ver, no representan a la mujer. Y en cuanto a lo que decía Iván, de que las mujeres tenemos poder, lo hacemos por excepción, eso no es generalizado. Es verdad que Ana Botín está ahí al poder, pero quizá porque no hay un sucesor masculino. Es lo que pasa, por ejemplo, con la monarquía. Posiblemente nosotros vayamos a tener a una reina, pero ¿por qué vamos a tener una reina? Porque no hay un chico incluso menor que ella. O sea, este poder que nos están dando ahora en la sociedad a la mujer es por defecto, no es porque nosotros realmente tengamos poder, ni lo hemos tenido y a día de hoy yo creo que todavía no lo tenemos. Sí que hay razones para el optimismo, tenemos que fundar los pies sobre la tierra y creo que hay un movimiento feminista que no tiene marcha atrás y que sí que vamos a por el poder y lo vamos a conseguir y lo vamos a manejar de otra forma. No quería entrar en ese terreno, Ore, pero no puedo evitarlo. Las declaraciones que saltaron a la opinión pública y de alguna forma demonizaron tu particular forma de dar clase. Si las hubiera dicho un hombre. Y yo también me lo planteo, que yo tampoco he escuchado esas declaraciones que aparecen por ahí en Facebook, mi abogado sí que las ha escuchado, y evidentemente lo que se me acusa, eso dicho de con un hombre no pasaría más de una anécdota, y que no lo es más que una anécdota, y también es verdad que es la violación de la intimidad de una clase. Yo creo que sí que hay un sexismo en esa investigación que parece ser que ahora está abierta, porque tampoco tengo ningún conocimiento de ello, pero evidentemente hay una persecución hacia el feminismo. El feminismo, cuando más avanza, tiene más contrarreacción, es normal. El feminismo va a atacar a un sistema de privilegios que supone el patriarcado para los hombres, y entonces aquella figura que pueda destacar, y sobre todo en el ambiente estudiantil, que es donde las mentes empiezan a desarrollar ese sentido crítico, molesta mucho según a qué sector de la sociedad. Bueno, es un capítulo que se ha vivido en Fuerteventura, que ha trascendido... No solo en Fuerteventura, se ha vivido nacionalmente, está en toda Europa, incluso ha trascendido las fronteras y hasta de Canadá. Sé que hay conocimiento de mi causa. Bueno, y ahora que se ha reabierto, según aclaraban fuentes de Vox. Carla, cuando hablamos de embrismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a un Porque sector, has abierto un melón. a un sector de supuestas feministas, y digo supuestas, porque el feminismo lo que nunca debemos de hacer es intentar copiar el sistema machista. Entonces hay mujeres que por H o por B, no lo sé, o si lo sé me lo callo, lo que intentan es imitar y seguir el sistema machista, pero cambiando los hombres por mujeres. Eso no es efectivo porque es exactamente lo mismo que tenemos ahora. A eso es a lo que yo llamo embrismo. Y por eso esas mujeres son excluyentes. O sea, yo me he sentido excluida por ser trans. A mí me han llegado a decir que yo no soy mujer.
Bueno, pues es tu problema, no es el mío. Yo sé quién soy. A esas son a las que yo llamo hembristas y que, por supuesto, pienso que no hacen ningún favor al movimiento feminista, cuando yo pienso que el movimiento feminista es el movimiento de la igualdad total y absoluta entre personas, y que dejará el 8M, como decían ayer, pues Lorenza y más personas lo dijeron, pero sobre todo Lorenza, que creo que es un referente a seguir, que el éxito es el día que no tengamos que celebrar el 8M, porque hemos conseguido la igualdad total, y ahora viene lo importante, entre las personas. Entonces, yo sí soy excluyente, pienso que todas las personas merecemos respeto, siempre que respetemos. O sea, yo no respeto a una persona que no me respeta, aunque sea por defensa o aunque sea por lucha. Entonces, de ahí al paso siguiente, está claro, o sea, la gente retrógrada, que es menos de la que parece, pero sin embargo se hacen notar. Y encima están teniendo un caldo de cultivo entre un sector de la población desgraciadamente joven. Y que a mí me preocupa, porque yo tengo 73 años, he vivido épocas duras a las que no quisieran ni por nada volver. O sea, lo de un paso atrás es algo muy serio. Entonces yo veo en ese tipo de mujeres que realmente pues podían estar perfectamente en la sección femenina. No sé si ustedes recuerdan lo que era la sección femenina. Podían estar perfectamente ahí, y que rechazan totalmente lo que es el humanismo, lo que es la igualdad entre hombres y mujeres. Son las que dicen esto es cosa de chicos y esto es cosa de chicas. Eso es a lo que yo llamo embrismo. Vale. Y creo que con esta aclaración... Sí. Ayer fue domingo, ayer fue el 8M, pero el sábado estuvimos en Gran Tarajal. Allí había un punto violeta donde estaba Carisma, junto con otros compañeros de Altijay, en este caso, ¿no? Arena y Laurisilva. De Arena y Laurisilva. Bien, nos contaba, mucha gente joven, mujeres, se están acercando a este punto violeta y nos cuentan cosas aterradoras, Carisma, en ese plano sexual, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el punto violeta, para la gente que no lo sepa, es un punto de seguridad en las fiestas, en eventos multitudinarios, para prevenir e intervenir sobre agresiones sexuales, algún tipo de acoso, cualquier tipo de violencia sexual. Lo digo por lo que decía Carla de volver hacia atrás. Es real, es verdad que el otro día, hablando en concreto de Gran Tarajal, que es donde estuve también, el 80 y pico % eran menores de 18 las personas que se acercaban, mayoría mujer, y dentro del punto violeta siempre tenemos un buzón violeta de denuncia anónima, entonces ahí vamos recogiendo testimonios. Es anónimo, no pedimos nombres, pero sí solemos pedir la edad de las personas que quieren hacer algún tipo de denuncia, reivindicación y demás. Y recogemos testimonios, la verdad que brutales, en donde ya desde una temprana edad las chicas ya están viviendo algún tipo de violencia sexual, y muchas veces ni siquiera las reconocen ellas, ¿no? Porque de hecho les preguntas, ¿te ha sucedido algo? Y se quedan así como pensando primero como que la verdad que no, y luego a lo mejor la amiga le dice, ¿te acuerdas cuando te rodearon un grupo de chicos y te empezaron a tocar distintas partes y luego te arrastraron por el suelo? Es que tú no te acuerdes de que algo así te pasó. Sí, es verdad, o me siguieron por la calle, empezamos a correr, nos seguían siguiendo, nos metimos en un 24 horas y tuvimos que llamar a una amiga. Son cosas que suceden en Fuerteventura. ¿Qué están sucediendo? Que no nos tenemos que ir de nuestras fronteras. Iván. Pues mira, a mí me gustaría contestar dos cosas. Sí.
mi compañera, que no me acuerdo ahora el nombre. Carisma. Carisma, que soy pésimo por los nombres, de que eso casi no sale a la luz, ese tipo de cosas, aunque tú mucho que las digas, ten en cuenta que vivimos en el sistema capitalista. Entonces, decir de ese tipo de cosas perjudicaría al turismo que viene. Entonces, pues por eso no sale a la luz. Y debería salir, debería parar ese tipo de barbaridades. Y voy a estar siempre con ella, es decir, con... ¿Tienes casos de amigas, compañeras del instituto? Es que yo no estoy en el instituto. ¿No estás en el instituto? Yo estoy estudiando en la UNED Ciencias Políticas. Ajá. Y ahí es donde... Y yo ahí no tengo compañeros porque estudio en mi casa, claro, ¿sabes? Sí. Y también me gustaría contestar a Carla sobre una cosa que dijo. El feminismo no es la igualdad absoluta, porque ten en cuenta que el feminismo es verdad que va a conseguir una igualdad dentro del sistema capitalista, pero dentro del sistema capitalista no es igual porque nos metemos dentro de África y matamos a niños para ganar dinero, y eso lo hacen los grandes capitalistas. Y eso el feminismo no lo reivindica, porque siguen muriendo tanto niños como niñas, como hombres, como mujeres, por culpa de estas guerras imperialistas. Y por tanto, creo que el feminismo no va a luchar por la raíz del problema, que es el capitalismo. No es cierto. Debería. El movimiento feminista es anticapitalista. Hombre, y por tanto por eso apoyan a Podemos, apoyan a PSOE, que no son anticapitalistas, están pagados por Soros, están pagados por diferentes políticos concretos. Pero es que los partidos políticos son los que toman las decisiones políticas, y por tanto si un partido como el PSOE, como Podemos, se politiza el problema, significa que es la única forma que tienen para poder modificar la realidad, y por tanto tanto el PSOE como Podemos, como Vox, como Ciudadanos, como PP, todos están comprados por los bancos o por un magnate multimillonario, y eso están los datos ahí, está científicamente demostrado, y si quieres te saco el móvil y te lo muestro, como todos los partidos políticos están comprados. Por tanto no se va a cambiar absolutamente nada porque están comprados por los capitalistas, y por tanto no van a poner en riesgo de la mano en la que comen. Los hechos no te dan la razón, porque las cosas están cambiando. Claro. Otra cosa es que hay muchas que queremos que las cosas cambien más rápido. Ojo con las estadísticas y ojo con el rigor científico, porque yo he visto a lo largo de mi vida profesional, he visto que los científicos, que yo al principio pensé que eran gente muy seria y que iban a la verdad, y la verdad que no. El Tribunal de Cuentas muestra, por ejemplo, cómo el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos y Vox se subvenciona a través de cosas. Por ejemplo, Vox está subvencionado... sí, pero estamos hablando de la politización de los problemas y la forma de politizar los problemas a través de los partidos políticos. Y si los partidos políticos están comprados, significa que pero tú hablas de los partidos políticos como si fueran entes abstractos. Los partidos políticos están formados por personas que conforman la sociedad, que a su vez los han elegido para que estén ahí. A ver, Iván, yo te entiendo porque también tuve tus años. Claro. ¿Qué edad tienes, Iván? Yo 21. Entiendo la rebelión. Yo recuerdo en mi época, porque yo soy de la época de los cócteles Molotov y del mayo del 68 y todas esas historias. Pero realmente, ¿cómo gobiernas una casa? ¿Cómo gobiernas un edificio? ¿Cómo gobiernas una ciudad, un país? Los políticos son las personas que ponemos ahí, que las ponemos entre todos para que hagan las cosas. Si no son ellos, ¿quién? Pues yo lo que creo que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en un partido político que es totalmente nuevo porque tiene los mismos argumentos que yo, y son gente de 40 años, son gente también adulta, que tiene exactamente los mismos argumentos que yo. ¿A qué partido perteneces? Yo pertenezco a Somos España. Es un partido que está empezando a surgir porque estamos cansados de todo lo que hay. Estamos cansados de que no solucionen nada, porque la solución del PSOE para poner igualdad es la lista cremallera, y ya está, solucionado. Ya todo es igualdad. Puede ser una trampa. Claro, ya lo dije que puede ser una trampa, pero que es una trampa, exacto, porque yo defiendo 100% la lista cremallera. Pues yo absolutamente no, porque eso es lo que estás haciendo. Todos a la vez no, por favor. Porque eso exactamente lo que estás haciendo es que por el mero hecho de ser hombre, por el mero hecho de ser mujer, hombre, mujer. Estás equivocado, Iván. No, para nada. Estás muy equivocado. Para nada, porque eso es hombre, mujer, y da igual, a lo mejor hay un hombre o una mujer más cualificado que las que estás poniendo, pero como hace falta poner un hombre antes que una mujer, pues va esa persona. Y mujeres
una mujer... Una pregunta, ¿y Somos España cómo lo plantea esta cuestión? ¿Cómo resolvería esta cuestión? Es que ahora mismo, en Semana Santa, nos vamos a reunir en Madrid y entonces vamos a debatir diferentes cosas y esto es una de las cosas que vamos a debatir para saber de qué forma vamos a afrontarlo. Entonces ahora mismo no te voy a poder dar una solución porque a nivel de partido no lo sé. Mira, a mí perdona que me meta, pero es que estas cosas a mí me hacen temblar de miedo. Y a mí también. ¿No? O sea, el capitalismo, lo mismo que aprovechó las chaquetas de cuero en su momento, eran un índice de rebeldía. Sí. ¿Qué es lo que hizo el capitalismo? Que esas chaquetas de cuero se vendieran en las boutiques. Los pantalones vaqueros rotos, era rebeldía. ¿Qué hace el capitalismo? Lo vende en la boutique. Entonces está el roto que está de viejo y el de boutique que cuesta un disparate. Es más caro que el normal. Entonces, el capitalismo, y perdona lo que voy a decir, igual me gustaría equivocarme. De forma total y rotunda me gustaría equivocarme. Pero yo tengo la sospecha de que el capitalismo está potenciando partidos que desequilibren el funcionamiento de las cosas. Y además con unas dosis de no decir toda la verdad. Si analizamos la España reciente, con los errores que pueden haber sido la transición, vemos que cada vez que ha habido un gobierno progresista, incluso el Felipe González de hace años, no el de ahora, hizo cosas importantes en busca de la igualdad social, de la justicia social. A Zapatero le tenemos que agradecer una serie de leyes que nos han sacado adelante y nos han hecho referentes en Europa. Antes de que me convierta en la tertulia en un meeting político, vamos a hablar, sobre todo porque hoy no tenemos voces del otro lado, ya saben que a mí me gusta la pluralidad, no ha podido ser posible, pero antes de que impregnemos todo de Partido Socialista, que veo por aquí mucha rosa roja en este debate, sí quería hablar sobre los grandes temas que han salido a la luz en este 8M, porque claro, había algunos medios que decían, está desinflado, hay menos gente, es el 8M con una menor participación. Por otro lado, eso se puede entender como que es bueno, como que las mujeres no están necesitando salir a la calle. Lo que está claro es que hay dos debates que están produciendo fricciones dentro del feminismo. Uno es la prostitución y otro es la gestación subrogada. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes con respecto, desde diferentes sensibilidades, porque, por ejemplo, aquí estamos viendo que dentro del Partido Socialista hay diferentes puntos de vista en cuanto al feminismo, ¿no? Hay grados, por lo tanto, dentro del feminismo. ¿Se puede ser feminista en diferente grado? Que no son grados. El feminismo, como decía Carla, es igualdad, pero es algo más. Es un movimiento social y político que pone como sujeto de derechos a la mujer. Entonces tiene un cuerpo teórico bastante claro, tiene después una agenda política para llevar esa teoría a la práctica y después tiene lo que se llama una agenda sobrevenida, que las sociedades van cambiando y aparecen problemas. Entonces, esa forma de abordar esos problemas sobrevenidos es lo que nos puede a veces crear, como tú dices, fricción o debates dentro del feminismo. Pero no debemos olvidar que el feminismo lo que pone es a la mujer como sujeto de derechos. La igualdad es un aspecto más, pero no el único. Entonces, la prostitución, la regulación de la prostitución o la prohibición es un debate que está ahí, pero si ponemos en tela de juicio que es la mujer como sujeto de derecho y pensamos que si la prostitución es un estado deseable de sociedad, yo supongo que toda la sociedad diría que no. Por lo tanto, todo estado debería tender a prohibir la prostitución. Que la prostitución está, claro que está. ¿Qué hacemos con lo que está? Pues a lo mejor buscar soluciones para que esas mujeres, porque lo hacen siempre por necesidad, porque la prostitución crea estigma social. Yo estoy convencida aquí, si alguien de ustedes tiene hijas, que no les gustaría que se dedicaran a la prostitución. Entonces, si no me gusta para mi hija, ¿por qué lo voy a hacer para las demás? Evidentemente la prostitución se hace por necesidad, a nadie le gusta ser prostituta, y en el caso de esa prostitución que puede ser consentida, yo me monto un pisito porque quiero montar una pescadería y me faltan 6.000 euros,
yo no voy a poner en mi título de esa pescadería lo conseguí porque ejercí prostitución. O sea, nosotros siempre lo vamos a ocultar porque no es una sociedad deseable la que regula la prostitución, porque es darle esa titularidad de que es un trabajo más. La prostitución no es un trabajo y se tienen que dar varias circunstancias, opresión y pobreza. Quita la pobreza y quita la opresión y la prostitución se acabará. ¿Abolición o regulación, Carisma? Abolición. ¿Abolición? Sí. Si nosotras somos abolicionistas, entiendo que hay muchas mujeres prostituidas que no estarán de acuerdo porque... No muchas. Porque, bueno, ¿no? Tienen que vivir de ello, es su manera de sobrevivir. Pero sí es verdad que si no hubieran hombres consumidores, la prostitución no existiría. Entonces sí es verdad que tenemos que poner el foco de atención en los hombres que compran eso. ¿No? Apelarles a ellos de qué necesidad hay de ir a salir, pagar por el sexo y luego que hay muchos hombres también que se lucran, ¿no? Detrás de... No siempre las mujeres prostituidas están prostituyéndose porque lo han elegido. Es una obligación. Me temo que me vas a salir con el libre mercado capitalista. Seguramente. Mira, porque casualmente este sistema nos utiliza para hacer mercancías. Es decir, hay 3 millones de parados, pero porque le interesa. ¿Por qué? Porque al haber parados, la gente no se va a quejar en el trabajo y no van a echar a la... Es decir, haces mañana 3 horas que no te corresponderían. No quiero hacerlas, pues te echo a la calle y cojo a alguien que sí quiera, ¿vale? Pues esto, al aclarar esto, decir que al... Ay, espera, se me fue. Al decir esto, significa que hay parados, es decir, que hay pobreza. Entonces, este tipo de pobreza, es lo que estaba diciendo Ores con anterioridad, necesitan prostituirse para poder conseguir dinero, porque yo he conocido prostitutas de que lo que dicen es, no, es que yo lo hago porque mi hija tiene que comer. Y eso pasa continuamente. Y cuando no es por pobreza, que son las irregulares, es por proxenetismo, porque las que son en España... muchas comillas legales. El otro día estaba viendo un debate en Todo es Mentira que salió como una socióloga y dijo que el 90% de las que son en España son de proxenetas, están obligadas porque como que es una red de mafia que está movida por toda Europa y cogen niñas aquí en España, se las lleva a otro lado, los de allí se las traen aquí y es una red de trata pero impresionante, ¿sabes? ¿Abolición o regulación, Iván? Totalmente abolición, pero también hay que decir que abolición sí, pero también hay que instaurar un socialismo, no el socialismo del PSOE, sino un socialismo real, que acabe con la pobreza, que acabe con el paro, que acabe con todo esto, porque cuando la gente no tenga paro, ella decía que hay que poner foco a los hombres, y digo, no, el foco es en el capitalismo, porque es quien incita a que tenga que prostituirse, porque si no hubiera pobreza, la gente no se tendría que prostituir. La gente ¿sabes? No, sobre todo las mujeres. Exacto. Disculpa. Ayer decían las voces de abolicionistas, de la Comisión Abolicionista que está en su sede en Madrid, que se podían comprar mujeres por horas por 15 o 20 euros, pero había una voz discordante en ese debate que decía, ¿y si escuchamos a las prostitutas? A ver qué nos dicen. Bien, yo creo que los radicalismos, escuchando a Iván, no nos llevan a nada bueno y creo que hay que intentar unir diferentes posturas y está claro que pues hay parte de la sociedad que a rajatabla cortaría y punto y hay otra parte que a lo mejor necesita un tiempo de adaptación. Está claro que por igualdad, por derechos, tenemos que llegar a la abolición porque las mujeres, sobre todo, aunque también la gente joven, por desgracia, cada vez hay más casos de gente joven que utiliza su cuerpo para conseguir objetivos económicos, objetivos materiales, y eso también es una realidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer es proteger tanto a la mujer, por supuesto, pero a todo ese sector que muchas veces pues se ve en la necesidad, por desgracia, de utilizar su cuerpo para cubrir una parte material. Entonces yo creo que el objetivo tiene que ser ese, proteger, o sea, dar protección a todo ese sector para conseguir la abolición, que es yo creo que sería lo ideal. Escuchar a las prostitutas, sí. ¿Puedo? Sí, yo creo que deberíamos escuchar a todo el mundo, pero vuelvo a dar lo mismo. ¿Es una sociedad deseable
una sociedad donde se permite la prostitución, el tráfico de órganos tampoco es muy deseable, porque no escuchamos a los traficantes de órganos también a ver lo que dicen. Entonces, vamos a ver, no podemos tampoco hacer una sociedad amoral. ¿Vale? Puede ser que un cierto número de prostitutas vivan muy bien de la prostitución. Normalmente ni siquiera se prostituyen ellas, sino son ellas las que tienen a su vez a otras prostitutas a su cargo, que son las asociaciones de prostitutas que están diciendo regularización de la prostitución. Entonces, yo quiero una sociedad moral, una sociedad que tienda a lo deseable, a lo que es bueno, y lo que es bueno para mí también para las demás. Y en cuanto al vientre de alquiler, Carla. ¿Podría ser un matiz sobre la prostitución antes de cambiar de tema? Un breve, matiz sí, muy breve. Que, por ejemplo, que decía que no hay que escuchar a las prostitutas. Yo creo que sí, porque la mayoría quieren abolirlo, pero es que no pueden. Si no se prostituyen, se mueren de hambre. Por ejemplo, la 4, tú sabes que tiene callejeros viajeros. Pues a veces a la madrugada me pongo a verlo y se ve como en Madrid hay un problemón con la prostitución, que pues, tú vas por la autovía y están allí. Y se acercaba a los de callejeros y le preguntaba, y la mayoría decían lo mismo, pobreza y precariedad. Entonces, por eso están ahí. Va de la mano. Me estás haciendo publicidad de todos los canales, menos de Mírame Televisión Fuerteventura. En cuanto al vientre de alquiler, Carla. Bueno, permítame que cierre este tema. Algo en cuanto a la necesidad de la abolición, pero no es abolir por ley, y punto. Hay pasos previos, como es la distribución de la riqueza justa, la educación humana, no la educación competitiva y dirigida a la producción, sino la educación en valores humanos. Y algo importante, lo siento porque no es el caso de ustedes, pero yo llego a pensar, sobre ser originalmente anarquista, ácrata, yo llego a pensar en que el intervencionismo del Estado a veces es necesario en algunas cosas, pero estoy pensando que hay medios de comunicación que su labor es totalmente negativa. No voy a citar cuáles son, pero que inducen a actividades agresivas y que inducen al consumismo incluso del cuerpo humano. En cuanto a los vientres de alquiler, yo no lo veo. No lo veo en el sentido, no solo por algo tan desagradable como es convertir a la mujer en un elemento de producción, como puede ser un robot que hace piezas en un coche. Tampoco es el factor cristiano, porque no soy creyente, ni el factor biológico, sino sencillamente lo veo como que es una especie de, casi diría, de atentado contra la esencia de ser mujer, el hecho de vender lo que su cuerpo puede generar. Y encima, si pensamos en que la gente que pretende tener hijos por un vientre de alquiler, ¿por qué no adopta? Cuando hay millones de seres humanos que no tienen familias y se pueden adoptar perfectamente. Un poco lo que mencionabas sobre la educación, ¿no? Trabajar la educación en valores. Sí. Yo creo que lo de los vientres de alquiler es querer convertir un deseo en un derecho. Sobre todo cuando este deseo viene de gente con mucho dinero, que se va a sociedades donde ese dinero no es tanto y donde hay unas mujeres en situación de pobreza que deciden, parece ser libremente, que no lo es tampoco, ya que están presionadas por la tristeza, vender sus cuerpos, convertirse simplemente en vasijas vacías para cumplir los deseos de unas sociedades ricas. Entonces también los vientres de alquiler vienen entroncados con la prostitución, es más o menos lo mismo. Unas personas que tienen dinero y que por tener dinero quieren y creen tener el derecho de comprar cuerpos y incluso ahora todavía más a morar, comprar niños o niñas. Hay quórum, ¿no?, en la mesa en cuanto al vientre de alquiler. Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, tengo una amiga de mi madre que adoptó un chinito y se fue para China
y tiene pero un montón de un montón de niños que necesitan familia, y en vez de adoptarlo es que no entra en mi cabeza cómo hacen ese tipo de cosas, ¿sabes? Que no entiendo. Bueno, pues ya ven que superar o asumir este tipo de diferentes puntos de vista dentro del feminismo se convierte ya en uno de los grandes retos, lo cual es bueno, que haya debate y que sea cada vez más inclusivo, partiendo de todos los grados del feminismo, y aquí en Fuerteventura, como ven, no estamos exentos. No quiero irme sin recordar que esta misma tarde, Carisma, pues un colectivo feminista como la Federación Arena y Laura y Silva da un pasito más. Sí, vamos a crear la primera biblioteca feminista en Fuerteventura, se llama la Biblioteca Feminista de Lorenza Machín. También decidimos llamarla así por hacerle un pequeño homenaje, y esta tarde a las 6 es la inauguración. Así que todas las personas que nos estén escuchando, por supuesto, están invitadas. ¿La dirección, por favor? Esto va a ser en la calle Fernández Castañeira, número 20, en Puerto del Rosario, a las 6 de la tarde. Pues allí estaremos para contarlo y mucho más con Lorenza Machín, aprovechando que está en la isla y que seguramente... Presente, sí. Bueno, gracias a todas y esperemos que este debate se repita no solamente el 8M, sino durante todos los días del año. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias a ti.